Muy bien, continuamos entonces con la segunda parte de esta actualización sobre las nuevas definiciones de sexo según la SlamSex, pero con una base científica. Y habíamos hablado en la parte anterior sobre la nueva definición del sexo, que la vamos a repetir en este video. Debería ser la condición estructural que diferencie al varón y a la hembra de las personas sexodiversas, tomando en consideración los elementos estructurales o dimensionales del sexo como tal. Habíamos repasado que teníamos un sexo biológico y un sexo psicosexual, y que dentro del sexo biológico tenemos cuatro grandes apartes o cuatro elementos estructurales. El sexo genético, el cual repasamos en el video anterior con sus cuatro componentes, el sexo gonadal, el sexo genital y el sexo cerebral. En el video anterior habíamos revisado los elementos que conforman o los subelementos del sexo genético, entendiendo sexo genético como aquel el cual es heredado de nuestros padres y que luego es configurado en la vida intrauterina y nace con nosotros como sexo congénito, pudiendo inclusive nacer con anomalías o formas distintas a las que genéticamente se habían planificado al momento de la fecundación, y con los cuatro elementos que lo conforman. Vamos ahora a hablar del segundo elemento estructural del sexo biológico. Habíamos hablado del genético, vamos a hablar entonces ahora del sexo gonadal. ¿Ok? Entonces fíjense, en esta lámina nosotros vamos a tener que el sexo biológico contiene cuatro elementos: el genético, que ya lo revisamos, el gonadal, el fenotípico, que son los caracteres sexuales visibles, tanto primarios, que son los genitales, como los secundarios, que son los que aparecen posteriormente en la pubertad, y finalmente el sexo cerebral. Vamos a hablar entonces de sexo gonadal propiamente dicho. El sexo gonadal va a depender de si nosotros poseemos una gónada masculina, que son los testículos, o gónadas femeninas, que son los ovarios. Como ustedes saben, el varón tiene testículos, la mujer tiene ovarios. Cada una de estas gónadas es la encargada de comandar el desarrollo hormonal de cada individuo y contener las células espermáticas que nos transforman en seres gonocóricos. Es decir, somos seres que poseemos un solo gameto, ¿ok?, para la reproducción, porque nosotros no nos autofecundamos. Recuérdense que en biología tenemos seres gonocóricos y seres hermafroditas. Los gonocóricos, en los cuales entramos los humanos, somos aquellos que poseemos una sola célula. O se es mujer y se tiene un óvulo para ser fecundado, o se es varón y se contiene espermatozoide, que es el que va a fecundar. Entonces el proceso de reproducción se da por la mezcla del espermatozoide del varón con el óvulo femenino para dar origen al nuevo ser. Los hermafroditas, en las especies biológicas generales, incluyendo raza humana y razas animales, etc., tienen los dos gametos y se autofecundan. Nosotros, los seres humanos, no poseemos la condición hermafrodita como una condición natural, es decir, es una anomalía de la diferenciación sexual que da lugar a personas con un desarrollo sexual diferente. Sin embargo, hoy en día el término hermafrodita tiende a no ser utilizado en la raza humana por ser peyorativo, pero es para que ustedes puedan entender. Y en caso de que esta persona naciese con esta anomalía de la diferenciación sexual, no sería sexualmente funcional, porque si bien existen especies, animales, etcétera, que al tener estructura hermafrodita se pueden autofecundar y reproducirse, nosotros los seres humanos, si naciese una persona con una anomalía de diferenciación sexual y contuviese, como es el caso de la digenesia gonadal mixta, ambas estructuras dentro del mismo cuerpo, es decir, un testículo con un ovario, célula, no va a tener, de hecho, en esas estructuras no hay gametos y no va a ser reproductivo ni esa persona con un tercero, y mucho menos ella misma consigo. Entonces esa sería como que la diferencia entre el hermafroditismo animal y el hermafroditismo humano. Luego vamos a tener el sexo fenotípico. El sexo fenotípico son las características visibles que nos permite diferenciar al varón de la hembra, y ahí tenemos básicamente los genitales como sexo primario, como caracteres sexuales primarios, ¿ok? Nuestros genitales. Y por supuesto el desarrollo de todas las estructuras, una vez que ocurre el desarrollo puberal por efecto hormonal, porque es por efecto de estas gónadas que se activan, la mujer se desarrollará y el hombre, y hay características diferenciales o características dimórficas. Hemos explicado varias veces que el dimorfismo se refiere a dos formas. Son variables de una misma estructura que puede presentar una forma o la otra. Entonces, cuando hablamos del dimorfismo sexual, nos vamos a referir a todas aquellas características estructurales diferenciales entre los varones y las mujeres.
Volvemos siempre a hablar del patrón varón-mujer porque es el presente en más de un 99% de los seres humanos de la naturaleza. No olvidamos que existen las anomalías y la sexodiversidad y las minorías, pero tenemos que también tomar en consideración que siempre, la mayoría de las veces, vamos a tratar con personas que son o varones o son hembras, desde el punto de vista estructural, biológico y funcional. Entonces, el sexo fenotípico se refiere a estos caracteres sexuales, primarios o secundarios, dependiendo de la clasificación. Después ustedes en un futuro, cuando hagan sus estudios avanzados, donde estudien el tema de la biología de la sexodiversidad y la biología de la diferenciación sexual, estudiarán todas las clasificaciones, la de Hunter, la de Havelock, etc. Pero por ahora, entender que tenemos los caracteres sexuales genitales, es decir, el sexo primario con el que nacemos, que en el caso del hombre vamos a tener escroto, vamos a tener pene, vamos a tener próstata y toda la vía seminal, y en el caso de la mujer vamos a tener las trompas de falopio, el útero con su cuello, la vagina, la vulva, el clítoris, ¿ok? Y nos desarrollamos de manera estructuralmente distinta y funcionalmente distinta a partir de la pubertad. La mujer entonces comienza su proceso de ovulación, hay características diferenciales en cuanto a la estructura musculoesquelética, la masa ósea, el contenido de grasa y agua que tenemos en el cuerpo, la distribución del vello corporal, el desarrollo mamario, hay características diferenciales, el tono de la voz, y que usted va a ver y va a decir, esto parece un hombre y esto parece una mujer. Y por supuesto tenemos entonces dentro de la diversidad, pero no es el tema de este elemento, de este video, vamos a tener condiciones que producen una mixtura que a veces tú no sabes identificar si estás hablando de un hombre o de una mujer. Pero en términos generales, eso correspondería al sexo fenotípico. Y el cuarto elemento estructural anatómico del sexo biológico es el sexo cerebral. El hombre y la mujer no son iguales desde el punto de vista cerebral. Su peso, su forma, las características estructurales y biológicas de funcionamiento del sexo masculino son diferentes al sexo femenino. Tampoco existe un cerebro totalmente masculino ni un cerebro totalmente femenino. Ahí está el concepto de lo que se conoce como mosaicismo cerebral sexual. Es decir, los hombres tenemos una serie de características estructurales, fisiológicas, hormonales y de funcionamiento de nuestro cerebro diferentes a las mujeres, pero con áreas femeninas. Y la mujer, en el mismo sentido, de forma inversa, tiene un cerebro de características femeninas, pero con áreas masculinas. Y después cada ser humano varía. Hay hombres con cerebros más masculinos que otros o un poco más femeninos, y hay mujeres con cerebros femeninos que también pueden ser muy femeninos o un poco masculinizados, que no tiene nada que ver ni con la identidad del género ni tiene que ver con la orientación sexual. Esos son elementos de la parte psicológica que estudiaremos en el siguiente video. Pero tener en cuenta que el cerebro masculino es distinto al cerebro femenino. Tenemos una sexualidad masculina que es diferente, el enfoque, los pensamientos, las conductas, los comportamientos, porque desde el punto de vista estructural, hormonal, biológico, nuestro es lo que se conoce como sexoma, es decir, como el software de ese hardware que es nuestro cuerpo humano, funciona diferente en los hombres que en las mujeres. De hecho, en las personas que nacen con transexualidad, cuyo cerebro se desarrolla de una manera distinta al resto del cuerpo, y es lo que conocemos como un hombre atrapado en cuerpo de mujer o viceversa, sus cerebros tampoco es que son, por ejemplo, si es un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer, no es que su cerebro es masculino. Su cerebro, esos cerebros, él presenta lo que se llama un mosaicismo mixto, porque se acercan como hacia el centro y entonces tienen como un comportamiento, una mixtura. Eso lo van a estudiar cuando lleguen a su nivel avanzado de transexualidad, pero lo que quiero que les quede claro es que también tenemos un sexo cerebral y que el sexo del hombre es diferente al sexo de la mujer. Y con esto damos por concluido esta parte del video y pasamos a la siguiente parte.